Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el Top 2023, primera parte. No puedo creer que ya estamos en ese momento del año. Estos primeros meses se fueron muy rápido, aunque también hubo mucho trabajo y muchas emociones fuertes. Y la verdad es que fue un año, bueno, hasta ahora ha sido un año en el cual he leído bastante. Para esta primera parte del top estamos considerando solamente los libros que he leído y que, bueno, he comentado aquí entre el 1 de enero y el 30 de junio. Tenía anotado el número exacto de cuánto había leído este año. Creo que son, bueno, son un poco más de 30 libros. No estoy segura si eran 33 o 34, algo así. Me parece que al 30 de junio eran 34 libros. Y bueno, en este video vamos a hablar de los 8 que más me han gustado. Si no me equivoco, creo que a la mayor parte de ellos les di 5 estrellas, tal vez alguno de 4 estrellas, pero que creo que vale la pena incluirlo o comentarlo. Así es que bueno, pues este es ese momento del año en el cual ustedes, si están buscando alguna recomendación de lectura, pues creo que podrían tomar alguna de aquí, aunque bueno, también es cierto que ya conocen mis gustos, ya saben el tipo de libro al que yo me inclino, ya saben también que hay otros que pues tal vez no son mis favoritos y eso no quiere decir que sean necesariamente malos, pero bueno, de lo que yo he leído hasta el día de hoy, este año, esto es lo que a mí en lo personal más me ha gustado. Los voy a, bueno, como ya saben, ya es tradición en este top. Vamos a ir del número 8, es decir, de este grupo, pues digamos el que puntúa más bajo, y en el número 1 vamos a tener al que yo creo que es prácticamente una recomendación infalible, un librazo. Incluso pienso que si alguien lo lee y dice, no lo disfruté, no es mi tipo de libro, de todas formas no podría negar que aunque no le guste ese libro, no deja de ser un gran libro. Pero en fin, ya me estoy haciendo bolas. Entonces, en el número 8 está muy parejo. Tengo que decir que en general estos libros todos fueron grandes experiencias y grandes descubrimientos, pero en el número 8 queda una memoria que leí hace muy poco y comenté también hace muy poco, me parece que en el último video de Keeping Up, y ese es 10 Steps to Nanette, A Memoir Situation, de Hannah Gadsby. Existe una traducción en español que se llama 10 pasos a Nanette, creo. No me acuerdo quién la publica, creo que fue una novedad de diciembre del año pasado. El libro en general es reciente, pero yo lo escuché en inglés en Storytel. Si a ustedes les gusta escuchar no ficción en audiolibro, esta es una buena recomendación, aunque también es cierto que sí es un libro que demanda cierta atención, sobre todo porque hay segmentos en los cuales explica el contexto en el que creció y pues algunos referentes son desconocidos para nosotros, sobre todo los referentes políticos, y si no le pones atención llega un punto que sí te puedes perder. Pero bueno, 10 Steps to Nanette, A Memoir Situation es, pues como su nombre lo indica, una memoria escrita por la comediante australiana Hannah Gadsby. Nosotros la conocemos porque saltó a una fama global en 2016, si no me equivoco, no, en 2018, perdón, si no me equivoco, con su especial de comedia Nanette, que está en Netflix. Y de hecho, en este libro ella empieza contando cómo fue su experiencia inmediata de esta fama, cómo en Estados Unidos al menos, pues gozó de cierta celebridad y tuvo incluso la oportunidad de conocer a pues actores famosos, personas que ella admiraba. Entre ellos, por ejemplo, Jennifer Aniston. Bueno, cuenta varias anécdotas de fiestas y de tal, y de cómo en ese momento pues ella era la chica de moda, digamos. Y a partir de este gran éxito de Nanette, ella empieza a reconstruir pues todas las influencias que la llevaron a poder escribir ese especial de comedia. No fue su primer especial de comedia, ella ya tenía cierta carrera y cierto reconocimiento en Australia, pero bueno, pues sí fue con el que saltó a la fama global. Y entonces ella intenta, además todo el mundo celebró su originalidad y su inteligencia y lo notable que era y lo distinto que era. Entonces ella hace un recuento de su vida para explicarnos todos los elementos que en su experiencia vital y en su identidad pues fueron parte
o fueron construyendo poco a poco este largo proceso, y creo que eso me gustó, pensar que ella entiende que todo su proceso vital fue fue la vía mediante la cual ella fue recibiendo información y procesando información y desarrollando esta idea, y de repente todo hizo clic, y eso fue Nanette. O sea, no es, el proceso creativo no empieza solamente cuando o sea, tienes una ocurrencia y la desarrollas, sino que pues también abreva de todo el tiempo en el cual tú has estado reflexionando acerca de ciertos temas, o también has estado teniendo ciertas experiencias que te sensibilizan para trabajar algunos materiales concretos. En el caso de ella, por ejemplo, la historia del arte es una de sus grandes influencias, o una gran influencia en su comedia. Su neurodivergencia, el haber crecido en Australia, pero concretamente en Tasmania, el haber pertenecido a una familia de clase trabajadora, y sobre todo su identidad como mujer, bueno, de la diversidad sexual, pero además que ella misma no se configura necesariamente dentro de los cánones de la feminidad y de la belleza femenina que están establecidos socialmente. Entonces, todo esto que ella nos explica, cómo, o sea, qué implicaciones tuvo en su vida, cómo lo fue experimentando ella como individuo, como persona, y después cómo fue que todo eso en algún punto hizo clic y la llevó a escribir este gran especial de comedia. Les recomiendo que lo vean. Si lo ven y les encanta y les conmueve tanto y les intriga tanto como a mí, pues les recomiendo que después escuchen esta biografía. No es un libro breve. Las memorias de comediantes tienden a ser, o bueno, de celebridades en general, tienden a ser un poco más breves y más ligeras. No es el caso de este libro. Esta es una memoria un poco más densa, pero sí mantiene el sentido del humor de la autora, y sobre todo en el audiolibro tengo que decirles que gana mucho porque es ella misma quien lo lee y lo interpreta, y si ustedes conocen su humor, su tono y cómo funciona ella, pues creo que sí les va a enriquecer escucharlo, particularmente en audiolibro. Entonces, ¿a quién se lo recomiendo? Pues si a ustedes les gustan las memorias, esta es una gran memoria. Si les interesan todos estos temas, la experiencia de las personas que pertenecen a todas estas, o que están cruzadas por todos estos rasgos de identidad, seguramente les va a interesar. Y si les interesa la comedia, y concretamente el tipo de comedia que escribe Hannah Gadsby, no hay pierde, seguro les va a encantar este libro, vale mucho la pena. Es entretenido, es gracioso, está muy bien escrito. Pues no sé qué más decir. Podría llenar este video de halagos, pero bueno, tenemos que seguir con esta gran lista. Y bueno, en el número 7 me sorprendió un poco que se quedara tan abajito en el top, pero es que hay muy buenos libros en el top. Y ese libro, el número 7, es La Cámara Sangrienta de Angela Carter. Esta fue una lectura de nuestra lectura conjunta. Si ustedes todavía no forman parte de la sección de miembros, pues les explico que el principal beneficio de la sección de miembros es que cada semana yo grabo un avance semanal exclusivo, donde les voy contando esa semana concretamente que leí. Esto suma a la experiencia en general de recomendación, porque hay veces que me detengo en un aspecto más puntual del libro, o reflexiono, o hay chismecito que tal vez no diría abiertamente, y en esos avances sí lo comparto. Pero bueno, además otro beneficio de la sección de miembros es participar en las lecturas conjuntas, que en general, bueno, a principios de mes yo les mando un newsletter para decirles cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar, y nos reunimos a final de mes para comentar el libro en cuestión. Les mando con este newsletter algunos materiales adicionales que les pueden servir. Pero bueno, creo que ya me hice muchas bolas. La cuestión es que este año, al principio de año, leímos La Cámara Sangrienta de Angela Carter, y la verdad es que fue una experiencia deslumbrante. Si ustedes no conocen este libro, bueno, el cuento más extenso es justamente el que le da título a la colección. Después vienen otros mucho más breves, pero lo que comparten todas estas historias es, por una parte, el gran cuidado del lenguaje. O sea, hay un estilo que se percibe muy trabajado, muy repasado, o sea, con una gran atención al detalle. Y por otra parte es una especie de reescritura de los cuentos de hadas. No sé si estoy cometiendo alguna imprecisión, pero digamos que Angela Carter se basa en los cuentos de hadas,
en el sentido de sus tramas, las tramas que ya todos conocemos, pero aprovecha para explorar un poco más o especular un poco más con algunas de las cosas que estos cuentos nos proponen y llevarlas a un sentido mucho más profundo, mucho más adulto, a veces mucho más oscuro. Particularmente el cuento que le da título a la colección, La Cámara Sangrienta, me parece que es una auténtica joya. Si ustedes no lo han leído o no han leído a esta autora nunca en su vida digamos, no tienen todo el tiempo del mundo para conocerla, por lo menos este cuento creo que sí no se lo tienen que perder. Se percibe en ella una gran influencia de las teorías psicoanalíticas de aquel momento, pero sobre todo ustedes, si a ustedes les gustan las historias que tienen ambientes muy oscuros, medio góticos, que hay un trabajo, hay un límite, ¿no? Se está llegando casi a lo que pareciera terrorífico, pero sin cruzar ese límite, por una parte, y por otro lado, hay también un erotismo que está justo en la línea entre el placer y la violencia. No sé, en general es muy, muy interesante, así es que no podía dejar de estar en este top, aunque claro es una obviedad porque estamos hablando de un libro que es un clásico y ya muy reconocido, una de las autoras favoritas de David Bowie, si no me equivoco, pero bueno, no podía dejar de incluirlo, insisto. En el número 6, aquí casi que también le podríamos dar el título de la revelación del año. Este es Las homicidas de Alia Trabuco. Alia Trabuco es una escritora argentina, no, disculpen, es una escritora chilena, perdonen, que yo no conocía. La verdad es que este libro me lo envió como cortesía Penguin Random House, en otro conjunto de libros, y me tardé mucho en leerlo, también tengo que reconocerlo, porque había varias personas que me decían que les interesaba, que querían saber qué me había parecido, y demoré mucho la lectura, en general porque tenía trabajo, tenía otros compromisos, y cuando empecé a leerlo, pues tenía la impresión de que se iba a tratar simplemente como de crónicas. Yo lo estaba emparentando un poco con el libro de Fernanda Melchor, Aquí no es Miami, en el cual hace una especie de reconstrucción de casos, ¿no? Bueno, no todas las crónicas de Fernanda son iguales, pero estoy pensando en una en concreto, en la cual se investiga un caso sobre un homicidio cometido, creo que por una reina de belleza. Entonces yo pensaba que este libro de Alia Trabuco iba a ser parecido porque se trataba de 4 casos en los cuales había habido mujeres que habían cometido asesinatos. Cada uno de estos asesinatos, pues, distinto. Entonces yo pensaba, sobre todo en su prólogo, ella dice que le interesaba traer a la discusión pública estos casos, porque casi siempre que se hace una representación de las mujeres o que se habla de las mujeres, pues están atadas a estas expectativas sociales de género en las cuales las mujeres son madres, son cuidadoras, son pacientes, son buenas, son amables, delicadas, bellas, jóvenes, etcétera. O sea, como que hay una serie de expectativas sociales, o bueno, si no son las abuelitas abnegadas, las mamás, etcétera. Y entonces lo que dice Alia Trabuco en su prólogo es que a ella le interesaba mostrar que existen otras posibilidades de actuación para las mujeres, y en este caso una de las que está más censurada socialmente es la rabia, la furia, la violencia, pero ella quería decir, bueno, pero existen mujeres violentas, y cuando no se puede negar esta violencia, la sociedad se pone muy nerviosa y necesita como que evadirse de eso, ¿no? Y creo que esta es la clave del libro en realidad, o sea, lo que quiere hacer Alia Trabuco en estas, que no son crónicas, sino son más bien ensayos, lo que ella intenta es, a partir de este caso, revisar no el caso, no el caso en sí, ni determinar por qué hizo esto, si fue bueno o fue malo, no le interesa el caso tanto como la representación que se hizo de esta mujer después en los medios de comunicación, bueno, en su época o después en obras artísticas, para ver cómo se lidió socialmente con esta violencia que en apariencia parece monstruosa, ¿no? Parece inconcebible que una mujer mate, y lo que se pregunta la autora en realidad es ¿qué pasa cuando sucede algo que de pronto niega de una manera muy categórica la expectativa social de lo femenino? ¿Qué es lo que hace la sociedad? ¿Qué es lo que hace la opinión pública para poder lidiar con este shock?
Y entonces estos 4 ensayos se relacionan con esto. Me encantó, creo que conforme el libro avanza, al menos en mi caso, conforme fue avanzando, me fue involucrando mucho más. El último texto creo que fue el que más me gustó y el que más me impactó. Sí tiene mucho de nota roja, por supuesto, porque a la hora de reconstruir los casos, pues sí se tienen que comentar ciertos detalles. Y hay fotos incluso que algunas pues sí son fuertes, así es que les advierto, si ustedes tienen estas sensibilidades en las cuales, muy comprensible también, si ustedes dicen, ya tenemos demasiada violencia, yo no quiero consumir más violencia, bueno, aquí sí les diría, tal vez este no es el libro para ustedes, pero sí vale mucho la pena la reflexión en términos de género y de interseccionalidad que propone Alia Trabuco para reflexionar acerca de estos casos. Y sobre todo a mí me encantó que fue un libro que cuando yo empecé no tenía expectativas muy altas, o yo sentía que era un libro que no tenía nada que ver conmigo, y terminé completamente convencida, al grado que después me encontré otro libro de la autora en la librería de mi trabajo, que se llama Limpia, y sin dudarlo lo compré. O sea, ni siquiera leí la corta de forros, ni siquiera lo ojé, me valió, porque dije, esta mujer tiene una visión interesante, es inteligente, tiene mucha intuición, así es que me interesa conocer, no sé si diría todo lo que proponga, pero al menos sí quiero darle seguimiento a su propuesta en el futuro inmediato. Con esto llegamos al lugar número 5, otra de esas sorpresas deliciosas de la vida que a veces nos sucede eso, que decimos, bueno, este fue otro envío editorial, lo compartió conmigo Sexto Piso, como parte de un paquete en el cual venía Ellas Hablan, de esta misma autora, de Miriam Taus. Y Ellas Hablan sí me gustó, por supuesto, y yo sé que estaba muy en boga por la película, por la nominación al Oscar, etc. Sí me gustó, me parece un libro importante, pero a nivel personal, pues no fue así como que yo dijera una de las lecturas más que me marcaran más este año. Insisto, le concedo los grandes logros que tiene esa novela y lo importante que es, pero para mí como lectora, como experiencia, no fue la mejor. Sin embargo, en este mismo paquete Sexto Piso me incluyó también Pequeñas Desgracias sin Importancia, que es otra novela de esta misma autora, que es más extensa, y esa novela sí fue prácticamente amor a primera vista. Desde las primeras páginas, cuando nos presentan, el libro empieza con una imagen de una familia que ve cómo se llevan su casa y pues en esa imagen nos presentan a la familia y en estas primeras páginas nos presentan algunas escenas de cómo era la dinámica familiar y nos parece una familia común y corriente. Pero bueno, muy pronto esto cambia por distintos acontecimientos que mueven, o sea, que es imposible que no afecten esta dinámica familiar. Y digamos que ese libro empieza en una nota ya de nostalgia porque, pues, primero nos presentan cómo era la vida normal de esta familia o nos presentan a esta familia y la vemos y decimos, bueno, una familia normal como cualquier otra. Incluso como que hacemos ciertos juicios sobre los personajes que hacen que lo que pasa después se nos vuelva todavía un poco más agridulce, ¿no? Porque, bueno, resulta que lo que nos quiere contar esta autora es una historia basada en su propia vida, acerca de su familia, puesto que tanto su padre como su hermana mayor, bueno, es una familia menonita y ellos dos concretamente pues padecieron una depresión aguda que pues en realidad, pues si lo pensamos en sentido estricto, terminó siendo la causa de su muerte, ¿no? Entonces, por supuesto que para empezar, las enfermedades mentales o la salud mental siempre suele ser un cierto tabú, o sea, son estos temas poco comprendidos, pero ya cuando hablamos de suicidio concretamente, pues también creo que es el máximo tabú, máximo, uno de los máximos tabús sociales, al grado que seguramente YouTube en algún momento me va a penalizar por haber siquiera mencionado la palabra. Pero bueno, la cuestión es que aunque pareciera que el tema es muy extremo, en esta novela nos encontramos con una historia, una gran historia de amor entre hermanas. La autora nos cuenta cómo su hermana Elfrieda, ella le llama Elf, se descubre muy pronto que tiene un talento, un virtuosismo musical como pianista,
Ella encuentra las oportunidades para desarrollar su talento, contraviene los principios de su comunidad menonita, gracias al apoyo de su familia, por supuesto. Y bueno, ella sale a estudiar por Europa, viaja por el mundo, se vuelve famosa, etc. O sea, tiene una vida extraordinaria, si lo pensamos en términos comunes, pero con ello viene una enorme depresión y pues varios intentos de terminar con su vida y por supuesto con el respectivo impacto que esto tiene para la familia, sobre todo porque antes que ella, pues el primero en padecer estas experiencias pues fue su papá. Entonces nos explican todas las implicaciones que tiene para la familia, pero también qué significa esto en términos de libertad individual, ¿no? ¿Qué significa esto en términos del sufrimiento que padecen las personas pues, que tienen este tipo de depresión? Si tienen derecho o no a decidir terminar con ese mismo sufrimiento. ¿Qué implica? O sea, ¿cómo se les puede apoyar? ¿Qué implica también para los cuidadores? O sea, para todo este sistema que está alrededor. Porque, por supuesto, nos cuentan lo que significa para la narradora y para su mamá y para el esposo de Elf, lo que significa estar en el hospital, pendientes, la frustración, pero también la tristeza, etcétera, etcétera. Es un libro, pues en muchos sentidos, desgarrador. En las últimas páginas con el desenlace, ahí sí, o sea, lo estaba escuchando justo antes de irme a trabajar y de verdad que hasta me saqué de onda, me fui al trabajo muy conmovida porque es un libro muy tierno, muy honesto, muy bonito, muy bien escrito. Entonces, si les gustan las historias familiares, si tienen alguna relación cercana con estos temas, como es mi caso, que a mí me llegó muy, muy hondo esta historia, pues seguramente les va a gustar. Si no les gustan las historias tristes, o si no les gustan las historias muy mínimas, o sea, porque aquí todo esto sucede en una casita, o sea, todo es muy cotidiano, pues este no es su libro, pero si ustedes son como yo y les gusta este tipo de historia, seguro que lo van a disfrutar. En cuarto lugar, ya nos acercamos a la cima, a la gloria, al Olimpo de estos libros. Bueno, en cuarto lugar, aquí creo que el cuarto lugar es un empate. No sé si ustedes vieron el video que hice sobre el trabajo poético de Elisa Díaz Castelo. Tendremos que actualizarnos pronto porque hay dos novedades recientes de esta autora. Uno me parece que es un poemario que está en Almadía y otro es un libro de cuentos que está en Elefanta, si no me equivoco, y no los he encontrado. La verdad es que fui a mi librería de confianza aquí a la vuelta y todavía no los tienen, y yo, como soy muy fiel a mi librería, me voy a esperar a que los tengan. Entonces, bueno, no tengo nada que decir, pero bueno, leí todo lo que ha publicado hasta ahora Elisa Díaz Castelo y todo me encantó. Sin embargo, en este top incluí mi libro favorito, que es El reino de lo no lineal. No sé qué más pudiera decirles al respecto de la poesía de Elisa Díaz Castelo, solo que es una poesía inteligente, sobria, bien lograda, pero a la vez sincera, conmovedora, tierna, fresca, original, moderna, ¿no? Sí se percibe contemporánea, pero no necesariamente odierna sí, no está atada como a las tendencias editoriales, pero sí se percibe muy actual. Pero a la vez con mucha capacidad de subsistir en el tiempo. Les recomiendo que para más detalles vean el video que hice respecto a los 3 libros de Elisa Díaz Castelo, pero bueno, en este caso El reino de lo no lineal fue mi favorito, por eso es que está en este top. Por una parte, la primera sección del libro habla de experiencias cercanas a la muerte y por otra, la segunda, habla de la separación amorosa. Y en este libro hay momentos muy conmovedores, imágenes cotidianas elevadas a un nivel de inteligencia y de belleza muy logrado, una mirada muy original, mucha sinceridad, hay sentido del humor. De verdad creo que todo lo que me puede gustar en un libro lo tiene este libro de poesía. Y bueno, la poesía siento que es uno de los géneros más maltratados en el mercado editorial. Así es que vale la pena darle la oportunidad a esta autora. De verdad, no se la pierdan. Aquí sí me arriesgaré a decirles que, aunque no tengan una relación tan directa con la poesía, aunque sus libros les parezcan tal vez, ni siquiera los considero difíciles, creo que son una poesía bastante accesible, pero a veces la poesía intimida mucho, les recomiendo que le den la oportunidad porque creo que es una de las autoras que vale más la pena en el panorama actual.
Y bueno, ahora sí llegamos a los 3 primeros lugares. Creo que 2 son medio trampa. Bueno, no estrictamente trampa, pero son 2 clásicos que, claro, pues que no necesitan mi recomendación. El primero de ellos, o sea, en tercer lugar tenemos a Jane Eyre de Charlotte Bronte. Es una novela que pues a lo mejor puede intimidar un poco porque es larga, pero les garantizo que se va como agua y es muy entretenida. Tiene todo lo que uno puede querer en una novela de su época, es decir, tiene drama, tiene espantos, tiene casitas embrujadas, tiene un interés amoroso ahí medio, ¿cómo decir? No sé si es estrictamente enemies to lovers, pero ya saben, es el típico personaje frío y distante que después demuestra que tiene un corazón muy blandito. La verdad es que es insalvable, o sea, como pretendiente de mi Jane Eyre, la verdad creo que pudo hacerlo mejor, pero bueno, entiendo también las limitaciones de la época. Y lo más carismático que tiene este libro, por supuesto, es su protagonista, que es una chica que a pesar de todas las adversidades, con una gran fuerza interior, con un gran carácter y un respeto supremo por su voluntad y por su integridad, ella sale adelante de todas las adversidades sin importar que el mundo o que las posibilidades mismas estén o parezcan estar en su contra, pues ella se defiende su vida, defiende su voluntad, defiende sus creencias. Y bueno, pues esto es muy, muy, muy inspirador, la verdad. Nos presentan a una protagonista que no empieza en una situación fácil ni privilegiada y ella pues básicamente armada con su inteligencia y con su fuerza de voluntad, pues poco a poco sigue adelante. Y sobre todo lo que a mí me gusta más de Jane Eyre y que creo que si ustedes tienen sobrinitas y les quieren regalar un libro, no sé si exista una versión infantil de Jane Eyre, pero creo que vale mucho la pena, porque creo que el máximo valor que exhibe esta protagonista y que la hace tan, pues no sé, creo que tan querible para todas nosotras, es el gran respeto que tiene por ella misma, incluso cuando toda la sociedad parece no respetarla o parece no otorgarle el mismo lugar que a los demás, aunque la sociedad la quiera maltratar y no la tome en serio. Ella siempre mantiene muchísimo respeto por sí misma y así se lo hace saber a todo el mundo. Entonces, gracias a esto, pues ella sigue adelante y resalta, y gracias a esto es un personaje del cual nos podemos enamorar con mucha facilidad. Así es que bueno, ella está en el tercer lugar de la lista y bueno, también con toda la trampa del universo. En segundo lugar está mi relectura de Los recuerdos del porvenir. Entiendo que esto pues casi se siente como chanchullo, pero no podía dejar de mencionarlo. Me reencontré con esta novela, tenía tiempo que no la leía, la he leído varias veces, ustedes lo saben, pero no podía dejar de mencionarla porque es un libro increíble, porque sobre todo lo que llama la atención es que puedas conocer esta novela, que la haya leído varias veces y que cada vez que regreso a ella me vuelva a deslumbrar, me vuelva a sorprender. Es uno de los grandes momentos de la literatura mexicana, así es que también diría que nadie se lo puede perder y es de esos libros que incluso si no te gusta, incluso si dices este libro no fue para mí, no puedes dejar de reconocer que es una maravilla. Y finalmente en el primer lugar, que creo que tendremos que dejar pendiente porque me tengo que ir a junta, no creo poder hacerlo tan rápido, pero bueno, aquí haré una pausa y entonces mi yo del futuro les hablará del primer lugar. 2 horas después. Ya regresé, perdonen esa interrupción, no sé si está acomodada la cámara igual, pero bueno, el número uno de este top del año 2023, primera parte, fíjense que tiene mérito adicional porque es uno de los primeros libros que leí en el año. Bueno, combiné la lectura con el audiolibro y desde ese momento que lo leí, o sea, desde enero, las primeras semanas del año en que lo leí, sabía que iba a ser uno de los libros favoritos del año, pero imagínense que ya estamos en julio y sigue siendo tal vez de los más impactantes, y estoy hablando de Girl, Woman, Other, o Niña, Mujer, Otras, que es como se conoce en español, de la autora Bernardine Evaristo.
ese libro tenía años recomendándomelo. Mi amiga Nate siempre me decía que la leyera, que estaba buenísimo. De hecho, lo compré por recomendación de ella, pero lo dejé ahí. Pues ya saben que así sucede, ¿no? Uno va muy entusiasta a comprar libros, pero de pronto tiene otras cosas en medio y no llega tan rápido, y me sucedió lo mismo con este. Ni siquiera me acuerdo cómo fue que tomé la decisión de leerlo, la verdad, pero fue de mis primeras lecturas del año. Y más allá, o sea, es increíblemente conmovedor, increíblemente vívido, pero en un sentido técnico también es un logro narrativo impresionante. Y también es una novela difícil de describir. O sea, no es un libro típico en el sentido de que empieza, o sea, no es un arco narrativo clásico de planteamiento, nudo, desenlace, sino que se trata de... todo sucede en el estreno de una obra de teatro. Más bien, el ambiente es el estreno de una obra de teatro, y lo primero que conocemos es la historia de la autora de esta obra de teatro, pero después cada uno de los capítulos, o sea, la historia de vida, quiero decir, cada uno de los capítulos se enfoca en otra mujer con la que ella tiene una conexión directa o indirecta, ya sea porque está presente, etcétera, etcétera. O sea, se va haciendo como que una especie de tejido entre las historias de todas estas mujeres que están presentes o que están relacionadas con este estreno, y lo que nosotros vemos es la diversidad de experiencias de las mujeres, en general afrodescendientes, que están, bueno, en este caso ellas viven, si no me equivoco, en Londres, no estoy segura, pero estoy segura de que es en Gran Bretaña, y lo que conocemos es sus historias, lo que implica para ellas ser, no solo ser afro, sino ser a veces emigrantes, en algunos casos refugiadas, lo que ha implicado para ellas la clase social a la que pertenecen, y la posibilidad o imposibilidad de ascender en esa clase social, lo que ha significado para ellas el amor, la maternidad, la violencia, la precariedad o el prestigio, las distintas experiencias. Además, a mí me conmovía particularmente que estas mujeres que a lo mejor están en unas coordenadas, no sé, geográficas o geopolíticas, como les quieran decir, tan concretas y tan específicas, que uno diría, bueno, están lejos de mí por algunas razones, pero yo las sentía cercanas o las sentía parecidas a otras mujeres que conozco. Podía identificar ciertos gestos, ciertos rasgos de personalidad o ciertas historias de vida parecidas a las de otras mujeres que yo conozco, de otras mujeres en mi vida. Y bueno, por supuesto que esta es una historia de auténtica sororidad, pienso, en el sentido de que hay una idea malentendida de que la sororidad significa todas somos amigas y nos abrazamos y bailamos juntas como los pitufos. Pues no es así. O sea, sororidad significa que pues tú como mujer conoces la experiencia, conoces las implicaciones de ser mujer en una cierta sociedad, o sea, en un cierto marco económico, político, social. Y ese conocimiento propio te permite comprender, ¿no? Y ser empática con las experiencias de mujeres que no necesariamente tienen que ser tus amigas y no necesariamente tienen que tener una historia de vida idéntica a la tuya, pero que dentro de sus propias historias enfrentan problemas que están también determinados por esa categoría de ser mujer. Es una novela brillante. O sea, sé que no es el primer libro de esta autora, entonces también me parece una demostración más de que las grandes obras proceden de procesos vitales y formativos complejos, extensos, pero que cuando suceden pues son deslumbrantes, ¿no? Aquí sí se nota toda una conciencia de género que atraviesa a esta autora y que la lleva a escribir esto, pero también se notan todas sus lecturas, todos sus años siendo, me parece que profesora, crítica, escritora, dramaturga, etcétera. Se nota todo, o sea, todo eso se ha ido cocinando en su interior y como resultado dio este monumento de novela. Amigas, no se lo pierdan, de verdad, como el de los bisquetes calientitos. Yo se lo recomiendo. Es una gran novela y creo que es de esos libros que se les van a quedar
muy hondos, o sea, la marca se les va a quedar muy honda y va a ser de los libros de su vida. Así de fuerte me arriesgo a decírselos, pero pues la verdad creo que este libro soporta la hipérbole. En fin, con eso terminamos este primer recuento de maravillas que nos hemos encontrado en el 2023. Cuéntenme cuáles de estos han leído, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cuál de estos les interesa leer, o también cuéntenme cuáles han sido sus propios descubrimientos este año, quién estaría en su top de este año. Cuéntenme lo que me quieran contar en los comentarios y mientras tanto por aquí les dejamos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.